le puse por título Mayordomía Delegada. Voy a tener que usar unos lentes. Ok, el texto base lo encontramos en Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, su capítulo 4 y su versículo del 1 al 2. Así pues, ¿ya lo tienen, hermanos? ¿Me indican con un amén? Ok, el pastor siempre dice que vamos a empezar a usar ya la Biblia impresa, pero usted, como guste, ahí puede traer su Biblia electrónica también. La palabra del Señor se lee de esta manera. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Mayordomía es una palabra compuesta en griego y significa, o se dice, oikonomos o oikos. ¿Alguien lo había escuchado esta palabra? Ok. Oikonomos o oikos. Esto quiere decir mayordomo o administrador de una casa. El concepto de mayordomía tiene que ver con todas las cosas. La persona que recibe esta responsabilidad por alguien o que se le fue delegado, tiene esa mayor responsabilidad. Ese es un cargo sagrado, pero para que exista un mayordomo, tiene que haber un dueño. Ese dueño, para nosotros, para los que están afuera, todavía no lo han entendido, porque muchos dicen, es mía mi casa, mío mi carro, mi trabajo. Hay a veces que hasta se apoderan de una enfermedad y dice, es que es mi enfermedad, es que es mi desánimo, ¿qué podemos decir? Mi diabetes y un resto de enfermedades, y se apoderan de ello. Pero nosotros en Cristo sabemos que hay un dueño. Aquí hacemos un poquito de historia para los que apuntan. Como punto número 1, Dios, dueño y señor de todo. ¿Y dónde lo encontramos? ¿O dónde dice la palabra de que Dios es un dueño de todo? Abra su Biblia ahí en el Salmo 24 y su versículo 1, que dice de esta manera: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nuevamente, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La Biblia aquí nos está enseñando que Dios es dueño y señor de todo. Nada nos pertenece, nada. Él hizo la creación. Cuando Él la formó, la estaba haciendo, Él estaba pensando en usted, hermano. Él estaba pensando en este momento ya. Él dice que hizo al hombre a su imagen y semejanza. O sea, ya estaba pensando en usted, en mí, en sus hijos, en este momento. Vayamos a Génesis, su capítulo 1 y su versículo 26 y 28. Y dice de esta manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27.
Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En la Reina Valera contemporánea se menciona una palabra. En lugar de sojuzgarla, dice domínenla. Domínenla, dice la contemporánea. Si alguien tiene alguna versión, lo puede ahí confirmar. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos dio esa mayordomía al hombre y a la mujer para cuidar lo que Él ya había creado. ¿Ok? Todo lo que el Señor creó, le dijo al hombre: domínala. Ahí están los animales, ahí están las bestias, las aves, el agua, todo. Tienes que cuidarlo. Te voy a poner a ti como ese mayordomo en la tierra, en el mundo, para que la cuides. Multiplíquenla, dijo él. ¿Esto qué quiere decir? Que nos vamos a empezar a reproducir, ¿verdad? Hoy, en nuestra actualidad, el mundo está diciendo que eso no puede ser, que ya no, ya somos muchos seres humanos, ya no tenemos por qué seguir siendo más. Empiezan a matar niños desde el vientre de mamá. Personas casándose entre el mismo sexo, pues no hay reproducción. Ahí se terminó. Ellos quieren terminarla, quieren aniquilar lo que el Señor ya puso en su palabra. Desde el vientre de mamá es un producto y no lo quieres, vas a morir, ¿ok? Pero el Señor, Dios puso al hombre como esos mayordomos. Aquí veíamos que hay dos palabras importantes y ya los dijimos: domínenla, multiplíquense, llenen la tierra, le dijo. Él pensó en las cosas. En un capítulo antes dice que Él hizo a los animales de la tierra según su género. Cuando Él pensó y empezó a hacer la creación, Él lo que hizo fue la pensó y la plantó. Así fue la creación. Él la pensó pero al hombre y a la mujer los bendijo. Los bendijo. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso aquí vemos esa diferencia entre la creación y entre el hombre y la mujer. Él nada más lo pensó y lo plantó, pero al hombre lo bendijo y le dijo: reprodúcete. Okay. Pero en esta creación puso a Adán como ese mayordomo. En el Génesis 2:15 dice de esta manera: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Puso a Adán a cuidar ese huerto, a cuidar el Edén. Este versículo puede ayudarnos a entender el tema de esta mañana. Dios espera que el ser humano reconozca esa creación y la pueda cuidar de ella y la pueda cultivar. Hoy hay yo estaba leyendo de qué forma aquellos que no son agricultores pueden empezar a trabajar la tierra en un pequeño huerto. Algunos que se le da de plantar, de cuidar plantas. Yo no soy mucho de plantas, pero ahora ya como que me están haciendo ese amor por las plantas. Y hace unos días trasplantaba una plantita ahí que me regalaron a otra maceta más grande y le decía: por favor vive, por favor, no quiero que te mueras, porque yo no soy de eso. O sea, se me olvida a veces regarla y cuando veo pues ya están muertas. Y ya ahí pues ya no las cuidé, ya no, pero
Yo creo que nos llega a cierta edad que ya somos las señoras de las plantas y ya tenemos que empezar ahí a cuidar de la naturaleza que Dios nos dio. Amo a los animales, en especial los perros. Me encanta. Si tuviera yo un terreno grande, adoptaría a todos los perros de la calle porque me encantan. A mi perra le hablo con amor, como mi niña, y los que han ido a la casa lo saben. Lo amo los animales. Y los respeto. Y a eso el Señor nos ha llamado, a cuidar de todo lo que Él creó. Pero entra el pecado. Ahí hay una ruptura entre Dios y el hombre. ¿Y qué dijo? Génesis 3:17. Leamos, por favor. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí entró el pecado y se rompió esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre escuchó otra voz que no era de parte de Dios. Acuérdese que en Génesis, capítulos antes, su verso 2:15 dice que Él le dio el huerto a Adán, ¿para qué? Para que lo guardara. ¿Y qué hizo Adán? Escuchó otra voz y no obedeció. No obedeció. Así somos muchos. Así somos. Empezamos a escuchar voces que no edifican, que no nos alimentan, que no nos llenan, y tenemos esa ruptura con Dios. Esa relación que había con el Padre se rompe a causa de nuestra desobediencia y de nuestro propio pecado. Como punto número 2, mayordomo infiel. Lucas 16:1. Dice de esta manera: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Esta parábola la está contando Jesús acerca de ese mayordomo, astuto el hombre. Lo encuentran haciendo sus tranzas, haciendo tanta travesura en su trabajo, y el amo lo llama y le pide cuentas de ello. Usted puede leer ahí toda la parábola. Cuando el amo llama y le pide cuentas, el mayordomo infiel empieza y va con los clientes que había, que le debían al dueño, y ¿qué creen? Le rebaja la deuda a la mitad. ¿Cuánto debes tú? ¿Cuánto debes tú? No, pues vas a pagar tanto y tanto y tanto. Él empieza a hacer ahí su red, como hoy en día muchos políticos lo hacen. Empieza él a tramar su red. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a ser despedido, que su amo ya no tardaba en que le hiciera una auditoría, y iba a encontrar un desfalco ahí. Entonces, ¿qué hace? Empieza a tejer ahí su telaraña de astucia y le dice: cuando yo me quede sin trabajo y me corran, tú tienes algo que deberme. Tú me vas a ayudar. ¿Por qué? Porque ahorita yo te estoy ayudando a ti, te estoy rebajando la deuda. Y empieza el hombre a hacer lo que no debía hacer. Aquí él empezó a derrochar cuanto más tenía. Vio que había en abundancia y él empezó
a derrochar los bienes del amo. Ojo, un día el Señor nos va a pedir cuentas. Un día el Señor nos va a decir, a ver mayordomo, a ver siervo, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Dios puso que seamos buenos administradores, buenos mayordomos. En casa, como esposos, tenemos roles diferentes. La esposa tiene un rol distinto al del esposo, pero muchas veces hay esposas que quieren tomar el rol del esposo. El Señor te dio a ti o nos dio a nosotros como esposas, como mujeres, administrar una casa, administrar un hogar. A veces el esposo, no sé cómo se maneja ahí la situación en su casa, le da a usted cierta cantidad para que lo administre, para alimentos, más que nada para comida, porque la ropa, la escuela, todos, hay un proveedor que es el esposo. Pero usted va a administrarlo de una forma consciente y de una forma que no va a derrochar o no va a comprar algo innecesario para esa casa. Dios nos puso a nosotras como esa ayuda idónea. Ojo, como ayuda idónea. Algunas veces el esposo está pasando por alguna situación difícil. ¿Qué hace la ayuda idónea? ¿Cuántas ayudas idóneas sabemos en esta casa el día de hoy? Que digan un amén o que levanten la mano. Ayuda idónea. Amén. Esa ayuda idónea va a ayudar, ahora sí que ayudar al esposo. O le va a poner el pie en la cabeza y le va a decir, tú me traes el dinero acá, no sé cómo le hagas, pero yo quiero dinero acá en la casa. No sé si robas, no sé si asaltas a alguien, no sé si lo pides prestado, pero yo quiero dinero aquí en la casa. Una ayuda idónea trabaja por esa casa y vela por sus intereses. No sé si estoy pisando callos en esta mañana, pero el Señor habla. En esa casa debe de haber un orden. Para que exista una bendición de Dios, debe de haber una casa ordenada. Porque a Dios le gusta el orden. Hay un orden en esa casa. ¿A usted le agrada, o si usted va de visita a alguna casa, le gustaría llegar a un lugar sucio? ¿A un lugar desordenado? Hay algunas casas, y yo lo he visto, no de aquí, hago la aclaración. No, es que es cierto, yo pasaba por una calle hace ya mucho, pero había una casa por la que yo pasaba que siempre expedía un olor así como a sucio, no sé si lo han sentido, como a ropa sucia, a ropa húmeda, todo. Esa casa era una casa de adobe y yo pasaba por esa calle y una vez uno de mis hijos me dijo, mamá, pero es que tu olfato es muy desarrollado. Pero le digo, no, las casas huelen como están los dueños de esa casa. Y usted cuando va a visitar una casa, cuando hay limpieza, cuando hay un orden, esa casa expide un olor diferente. Yo me acuerdo que allá está mi esposo y no me deja mentir, que una vez cuando vivíamos acá en Plan de Ayala, pasa una vecina que tenía una tortillería y un día fui yo a comprar tortillas y me dijo, oiga, su casa huele mucho a ese, voy a decir una marca, a ese refresquito de antes, se llama Toki, no sé si alguien lo usó alguna vez o lo tomó, y me dijo, su casa huele mucho a Toki de fresa. Y yo dije, ¿a Toki de fresa?
No, le dije, yo no compro toqui de fresa, pero descubrí que era el aromatizante que usábamos en la sala. Y ese olor salía de mi casa y ella lo percibía como un refresco de toqui, de esos de sobre. Y le dije, entonces las casas huelen. Entonces, si hay un orden en esa casa, ¿qué creen que va a haber? Bendición de Dios. Las esposas fuimos diseñadas para guardar ese orden, para cuidar a nuestros hijos que anden bien vestidos, para cuidar a nuestro esposo. ¿Cuántos fueron al Congreso de Matrimonio? Mejor no pregunto. Ahí va a aprender usted mucho en el Congreso de Matrimonio, que como esposas, el rol que nos corresponde. Usted debe de atender al esposo, de cuidarlo, y va a ver que va a tener una sonrisota bien grande el esposo. ¿Por qué? Porque somos esa ayuda que el Señor puso. Somos esa costilla que el Señor sacó para ayudar a ese esposo, para estar al lado en todo momento, para ser esas buenas administradoras. Si Dios te puso ahí como mayordomo en esa casa, mujer, porque eres madre soltera, porque eres una madre de familia sola, el Señor te puso a ti también como ese mayordomo, para cuidar de tu casa, para que cuides a tus hijos, para que lo instruyas en la palabra. Hay mujeres solas que están batallando en sus propias fuerzas y no han entendido que el mayordomo de ellas es el Señor Jesucristo y es el esposo el que las ayuda. No solas están ellas, no batallan solas. Has creído que batallas sola, pero no, tu esposo, tu ayuda está ahí. Y es el Señor Jesucristo. Este mayordomo era infiel y un día el Señor, el amo, le pidió cuentas, ¿verdad? Ok, así también, varón, te va a pedir cuentas un día el Señor de tu casa. ¿Qué hiciste con lo que Dios te dio? ¿Fuiste ese mayordomo plantado ahí para cuidar tu huerto o lo descuidaste y empezaste a escuchar otras voces? Fuiste ese mayordomo que el Señor plantó. ¿Y dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos en esta mañana? Muchas de las veces hay esposos que le dejan todo el papel o toda la responsabilidad a la esposa. Sí, es cierto, nosotros nos encargamos de casa. Hay mujeres aquí que hacen un doble rol, un doble trabajo. Trabajan en casa y todavía tienen un empleo afuera. Felicidades por eso. De verdad, yo admiro a esas mujeres porque es cansado. Yo lo hice una vez. Llegas a tu casa a poner todo en orden, a lavar, a barrer, a dejar lonche, al otro día tempranito te levantas y otra vez y no paras y no te alcanza el día. Es cansado. De verdad, mujeres. Pero el Señor nos dotó de muchos dones a las mujeres, que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Podemos lavar, podemos cocinar, podemos ver al niño, podemos barrer, podemos hacer todo al mismo tiempo. Y a veces con una sola mano. El Señor nos dio eso, a las habilidades. Los hombres no. Por eso hablaba yo que nos dio roles diferentes. El esposo es un proveedor. Dios le dio esa habilidad. ¿Qué le dijo en Génesis? Con el sudor de tu frente trabajarás la tierra y la vas a producir. Hay jovencitos aquí que ya están pronto a casarse, buscando esposas. Tienen que ser ese proveedor que Dios los va a poner ahí, en esa casa, honrando a su esposa, ayudándolas en todas las labores. Por eso, ojo, mamá, desde pequeño, los que tenemos varón, enseñemos a nuestros hijos, les enseñemos a cocinar, a limpiar, porque van a ser útiles el día de mañana cuando lleguen a una casa, tengan su propio huerto y van a ser esa ayuda para la esposa. Él es un proveedor.
La parábola que leíamos del mayordomo infiel, que fue acusado por malgastar los bienes del amo o del patrón, fue llamado a pedir cuentas. Tu esposa, tus hijos, muchas veces están descuidados. Muchas veces están siendo cuidados por otra persona. Porque ocurre esa parte. Ocurre. Pero un día el Señor te va a decir: varón, que has dejado tu hogar, ¿dónde está lo que yo te di? ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde lo pusiste? No supiste labrar esa tierra. No supiste cuidar el huerto que yo te di. El Señor te está pidiendo hoy que des cuentas de eso. Muchas veces, hoy en día más bien, está de moda la famosísima palabra divorcio o separación. No funcionamos, no tenemos compatibilidad de caracteres. ¿Y sabes qué? Ahí nos vemos. No te preocupes, yo te voy a pasar una pensión. No te preocupes, va a estar todo bien. Pero ¿sabe qué está ocurriendo en el mundo espiritual? Hay una ruptura. Pero las mujercitas que fueron abandonadas están libres. Al que Dios le va a pedir cuentas es al varón. Así es que piénsalo bien, varoncito, si hoy nos estás escuchando. Si has pensado en dejar tu casa, tu huerto, el Señor un día te va a pedir cuentas de eso, de lo que tú dejaste atrás. ¿Por qué? Porque tu rol es totalmente diferente al de la mujer. Tu rol es cuidar, es proteger, así como la gallina cuida a sus pollitos. Ese es el rol que Dios le dio al varón, para cuidar. Y muchas veces lo ha dejado. Pero el Señor un día, en ocasiones también, somos esos mayordomos infieles porque no hemos querido. Ahorita yo me gozaba con la alabanza, decía: tenemos hambre de ti. Sí, hambre de ti cuando estamos aquí en la iglesia, pero cuando estamos en casa, ¿será que seguimos siendo esos mayordomos fieles cuando estamos en casa? ¿O se nos olvida que somos mayordomos fieles? Se nos olvida y caemos en una infidelidad en la casa. No oramos, no leemos, no ayunamos, apapachamos la apatía, apapachamos la enfermedad, apapachamos el pecado. Y ¿saben qué? Hoy, por hoy nada más, pero no pasa nada. Al rato voy, le pido perdón a Dios, me reconcilio y no pasa nada. ¿Sabes qué? No has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. No has querido entender el papel de mayordomía que Dios te delegó. No lo has entendido. Y seguimos así como el hámster, dando vueltas y vueltas y vueltas en el mismo pecado. Decía el pastor que él ve nuestras publicaciones de Facebook. A veces publicamos cosas que nos están pasando, pero ¿sabes qué? Yo a veces no digo nada y me quedo callada también. Y que quisiera opinar, pero no puedo, me muerdo la lengua. Y digo, ¿por qué si estás yendo a casa? Si estás escuchando una palabra, si el Señor te está hablando ahí todos los días a través de su palabra, si la lees, Dios te va a hablar. Pero si no la lees, pues ¿cómo? Entonces publicamos que le estoy pasando mal, pero no, yo sé que el Señor me va a sacar de esta, no, palabras de ánimo. El Señor dice en su palabra que Él nos dio un espíritu de poder, de dominio propio, no de cobardía, no somos cobardes. Así venga el enemigo a susurrarnos aquí, no podemos caer, ya no estamos en ese tiempo. La alabanza también que cantaban hoy decía: por un momento en tu presencia. ¿Será que estamos cantando con entendimiento? Por un momento en tu presencia. Sí, Señor,
por un momento en tu presencia, pero ¿qué? ¿A costa de qué? ¿A precio de qué? ¿Será que voy a dejar mis vicios? ¿Será que voy a dejar todo solo por estar un momento en tu presencia? ¿Será que realmente lo estoy anhelando? Imagínense si el Señor viniera hoy. Yo el martes que estaba en una clase de apologética, hablando de Apocalipsis, el Señor nos decía, ¿qué pasaría si viniera hoy el Señor? En este momento, y tú viviendo en pecado. Es que solo por hoy, Señor, pero mañana yo te pido perdón y me reconcilio. Y viene ahí el Señor en ese momento. Te quedas, mi hermano, te quedas. O nos quedamos si estamos viviendo en pecado. Cuando hay un pecado oculto ahí y no has querido sacarlo, pero el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Si Él te dice en su palabra, tienes que ir, pedir perdón, confesarlo, lo tienes que hacer. ¿Sabes por qué? Porque si no, el diablo miserable te tiene pisado ahí la cola y no te deja avanzar. Y tú no te puedes plantar con autoridad, con esa autoridad que Dios te dio, a decirle a los demás, no puedes, no hay autoridad en ti. Si estamos viviendo en pecado, no hay autoridad. Somos esos mayordomos infieles que de verdad no queremos avanzar, no queremos caminar esa milla extra, no queremos dejar nuestra comodidad. ¿Por qué? Porque simplemente yo estoy aquí cómodo. Voy a la iglesia los domingos, ayudo a uno que otro hermano. Cuando hay misericordia yo voy. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo estamos interiormente? ¿Será que realmente estamos siendo esos mayordomos que el Señor delegó para cuidar el huerto? En Lucas 16, 2 dice: entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Le quitaron esa autoridad. Se la quitó el amo y le dijo, ya. Había una, cuando estaba buscando las imágenes, me gustó una, pero no la pusimos, donde está el mayordomo, el dueño aborreciendo al mayordomo, aborreciéndolo. Dijo, ya no me sirve, ya no eres útil para mí, ya me traicionaste, me mentiste, me siento defraudado por esto. Como punto número 3, mayordomo fiel. Primera de Pedro 4:10, ¿qué dice? Pedro se me escondió. Amén. Primera de Pedro, su capítulo 4 y su verso 10, y dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como fieles mayordomos, glorificamos a Dios en todo tiempo. Así como Jesús, ¿se acuerdan que dijo? ¿Por qué me buscas? Yo estoy en los negocios de mi Padre. Ahí estoy. Esto lo encontramos en Lucas 2:49. No lo puse, pero búsquelo. Y ahí decía él, ¿por qué? ¿Por qué me andan buscando? Si saben dónde estoy. Yo estoy allá en los negocios de mi Padre. Porque Él, siendo hijo y Señor de todo, sabía que había una autoridad. Y Él fue fiel en todo momento a Dios. El mayordomo fiel
debe de tener unas características. Las vamos a ver. Chicos, me ponen ahí un cuadro. Ok. Dije que no tenían palabra de honra. Ya me pasó una vez y no me confié. Ok, vamos a ver las características del mayordomo fiel. Número 1, es confiable, es responsable, desarrolla dones y talentos. ¿A poco no se usó usted ahora con los chicos que estaban acá en la alabanza? Amén. Desde corta edad ya están desarrollando sus dones y sus talentos. El don que Dios le dio a usted, hermano, es suyo y es único. Desarróllelo. No labora por presión o interés, sino que lo hace con amor y compromiso a Dios. Es confiable. Ya lo dijimos, ¿verdad? Es certero. Hace lo que Dios quiere y lo hace ¿de qué forma? Bien. Lo hace bien. Alcanza el compromiso de Dios para su vida. ¿Y sabe qué? Está lleno de fe y persevera hasta el final. Ese es el mayordomo fiel. Persevera, dice su palabra, perseverar. Tengo que llegar a esa meta, tengo que alcanzarla, porque si el Señor me delegó una autoridad, una mayordomía, yo me tengo que llenar de todo eso y tengo que alcanzar, ¿sabe qué? La eternidad. Tengo que llegar, dice su palabra, a la altura del varón perfecto. Esa es nuestra meta, la cual por eso estamos aquí hoy, porque queremos llegar a esa meta. Usted, el Señor lo llamó, dice la palabra aquí, multiforme, o sea, muchos, le dio muchos, esa es la palabra, muchos dones, talentos. ¿Los está poniendo para obra del Señor? ¿Los está poniendo, usando bien? El Señor te va a pedir cuentas de tu tiempo, de tu familia, de tus hijos. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Hay un dicho por ahí que dice que el tiempo es ¿qué? Oro. Entonces significa que el tiempo tiene un valor, es valioso. Entonces el Señor habla mucho del tiempo. Mis tiempos no son tus tiempos, ¿ok? Entonces hay que movernos. No podemos seguir durmiendo. Iglesia, tienes que despertar. Cristo viene pronto. ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde? Déselo más fuerte si es para el Señor. Déselo más fuerte. Amén, amén. ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos llegar? Hoy analicemos a dónde el Señor nos quiere llevar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estaremos cuidando nuestro huerto? Esposas, ¿estaremos cuidando de lo que Dios nos dio en casa? Esposo, ¿cómo estás con tu familia? ¿Cómo estás con tus hijos? ¿Cómo estás? Si Dios te dio un don, desarróllalo, y más para la casa del Señor. Si el Señor te dio un ministerio, gloria a Dios. El Señor sabe en qué tiempo, no por emoción, pero sí con una responsabilidad, creyendo de lo que Dios te dio. Él te va a pedir cuentas un día. El Señor
Gracias. También podemos orar por los hijos. Yo estoy muy feliz el día de hoy porque ayer cumplía 20 años. Una promesa que el Señor me hizo. Y esa promesa hoy la puedo ver cumplida. Y ahí está, 20 años que el Señor un día me regaló. Hace unos días atrás le ofrecieron un trabajo a mi esposo. Él, muchos saben, tiene una oficina virtual, todo es virtual. Y él trabaja en lo suyo, no depende de nadie, pero sabe que el Señor ha sido fiel. Y hace unos días le ofrecían un empleo donde tenía horario de entrada, pero no tenía horario de salida. Entonces, hablándolo, me dijo, no lo puedo aceptar. Es un excelente salario, muy bueno. Pero ¿sabes qué? Tenemos compromisos. Toda la semana casi. Tengo que llevar a mis hijos, los jueves tienen que estar aquí transmitiendo. Los martes allá, tenemos juntas los lunes, hacemos cosas y no puedo y no me van a dar permiso porque él lo habló y lo platicó. Y le dijeron, no, tienes horario de entrada pero no horario de salida. Y lo siento mucho, pero no te podemos dar permiso. Dice él, es muy buen salario, pero ¿sabes qué? El Señor siempre ha suplido y va a seguir supliendo hasta como el día de hoy. Y le puedo decir que en estos días que pasaron, en 2 días, él ganó lo que iba a hacer en un mes en ese trabajo, porque hemos decidido servirle al Señor. No en nuestras fuerzas, porque nada somos y nadie es perfecto, nadie. Pero el Señor suple todas tus necesidades. Cuando tú, amén, gloria a Dios, cuando tú estás dispuesto a servirle al Señor y hacerlo bien como para el Señor, estás dispuesto a dejar todo y para decirle, aquí estoy. Tú me hiciste, tú me creaste, soy creación tuya. Entonces tú vas a suplir mis necesidades. Tú no vas a permitir que yo me endeude, que yo pida prestado, que yo sea un mal mayordomo. ¿Por qué? Porque tú vas a suplir, porque yo he creído en ti. He creído en ti. Y si yo estoy trabajando para ti, tú eres mi Señor, tú eres mi dueño de todo. Y de lo demás, tú te vas a encargar. El Señor, de verdad, hermanos, es fiel y verdadero, pero siempre y cuando nosotros creamos. Ya como para terminar, el Señor hoy nos está hablando y quiere que seamos esos fieles mayordomos que un día vamos a estar delante de su presencia. ¿Quién lo cree? Amén, por fe dígalo. Yo voy a estar delante de la presencia de Dios y un día te veré cara a cara. Por un momento en tu presencia voy a estar ahí y voy a verte y a decirte gracias porque fui creación tuya. Póngase de pie.